Hola, mi nombre es Marvin Esteban Mejía Ruiz y soy del grupo 3B de la mañana. En este video les voy a hablar un poco sobre lo que es un infarto agudo al miocardio, cuáles son sus consecuencias, cómo lo podemos evitar y principalmente todo lo que viene referente a esto. Vamos a hablar sobre síntomas habituales, entonces podemos empezar por ahí. Es un síndrome coronario agudo que se presenta por la brusquedad de un cuadro de sufrimiento isquémico. ¿Cómo podemos notar esto? Nosotros tenemos el corazón y en el corazón unos músculos que lo protegen, de los cuales también tienen unas arterias coronarias. ¿Qué es lo que pasa en este tipo de infartos? Precisamente las arterias coronarias se cierran y hacen que el corazón no tenga un buen desarrollo ni de oxígeno ni de sangre. Entonces no va a fluir de la mejor manera y ahí es cuando va a entrar en nosotros ese tema de infarto. También podemos hablar un poco sobre las causas de muerte. Según estudios, esto ya es una fase extrahospitalaria. Según los estudios dicen, nosotros tenemos un 40% de mortalidad antes de ingresar al hospital. Y cuando ingresamos al hospital, pues tenemos más tasa de mortalidad por los mismos tratamientos que se pueden aplicar dentro de este. Hay dos tipos de tratamientos que se aplican frecuentemente, que es la angioplastia y la trombosis. Hablemos entonces un poco sobre la angioplastia, de qué se trata y qué tipo de procedimiento es. Es un procedimiento quirúrgico el cual se basa en que en el corazón, las arterias coronarias, el cardiólogo va a meter un stent, entonces las arterias están así y el cardiólogo se encarga de que cuando meta el stent las arterias se abran. ¿Para qué? Para que si haya un mejor fluido de oxígeno y de sangre y no tengamos este tipo de consecuencias como lo es lo del infarto. También podemos aplicar lo de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas principales? Dolor en el pecho, mareo y malestar general. Obviamente hay una lista más extensa que vamos a tocar en su tiempo. También tenemos algo muy fundamental que es un dolor en la zona precondial. ¿Qué es la zona precondial? Esta parte de acá. Cuando tenemos el dolor acá, este dolor se va a pasar al hombro, al brazo, te va a dar dolor de cuello, dolor acá. Entonces ahí es cuando muchas veces nosotros vemos que es un preinfarto por lo que logramos llamar. ¿Cómo podemos ver esto? Cuando una persona va a entrar en esta crisis y lo primero que va a hacer es sostenerse el brazo y también sostenerse el pecho. Esto lo podemos también ver por una opresión, entonces el paciente que está en el momento va a sentir una opresión y nos va a decir que siente esto. Ahí es cuando nosotros también ya vamos a aplicar que ya no es un tema solo cardíaco, sino que también va a ser un tema respiratorio, porque el hecho de que se sienta presionado va a hacer que el paciente no pueda respirar de una buena manera. Hay pacientes que el primer síntoma no va a ser ni dolor de cuello, ni dolor en el brazo, ni en la zona precondial. ¿Qué es lo que pasa en algunos pacientes? El primer síntoma que van a tener es directamente el infarto del miocardio. Entonces a esto ya no le podemos aplicar como ciertas cosas de conocimientos que nosotros tenemos. Una persona con síntomas tiene molestias precondiales que son acá, sensación de malestar y este tipo de cosas que van a hacer de que su desarrollo no sea el mejor frente a esto. También podemos hablar sobre los pronósticos y podemos decir como un paciente que sufra de esto no va a tener un cambio muy radical en su vida. ¿A qué me refiero? Un paciente que sufra un infarto agudo al miocardio no es que le cambie la vida por completo. Tener que tomar en cuenta las medidas que se tiene que aplicar para una buena medida y salud de él. Hay una frase, pues una palabra en la medicina que es prevención. Y si nosotros prevenimos las enfermedades, pues es mejor para nosotros y para las personas de nuestro alrededor. Los que no consiguen también pueden hacer una revascularización percutánea. ¿Qué es una revascularización percutánea? Es precisamente también algo quirúrgico ya de más alto nivel que permite que el stent que habían colocado anteriormente sea más fluido y sea de una mejor manera para que el corazón se abra de esta manera y proyecte mejores cosas como lo son el oxígeno y la sangre que de ahí procede.
La única diferencia entre un paciente que no ha tenido infartos y que ha tenido es el tipo de salud que va a tener frente a cómo se cuida. Una persona que tuvo este infarto tiene que hacer ejercicio, buena alimentación, prevención de él mismo. Y es algo que hay una cosa que procede mucho de esto y algunos pacientes no conocen, que es también el tabaco. Entonces una persona que haya tenido este tipo de síntomas y que haya tenido esto va a tener que dejar el consumo del tabaco, precisamente por lo que yo digo que es la prevención. ¿Quién lo padece? Podemos decir como es cierta predisposición familiar, entonces a esto le vamos a aplicar como, es que es hereditario, también puede ser hereditario o puede ser por enfermedades que usted sufra, como diabetes, eh, hipertensión, colesterol y este tipo de cosas que van a hacer que el paciente no tenga un buen desarrollo frente a su corazón y una vida saludable. Los diagnósticos son la aparición de los temas pues, característicos que ya habíamos aplicado y estos se muestran con alteraciones. Entonces esto lo podemos ver con un electrocardiograma también, que los electros también previenen, además de ver qué es lo que está pasando con tu corazón, previenen cosas que posiblemente nosotros podamos tener. Los tratamientos que podemos aplicar frente a esto, el oxígeno, y algo también que se llama, algo que nosotros como primeros oyentes o como técnicos de una PH o personas que aún no sepan nada sobre este tema, es que una persona lo primero que se le debe de preguntar si está consciente claramente es si es alérgico a algo. Si él nos dice que él no es alérgico a ningún tipo de medicamento, lo primero que podemos proceder a hacer es darle media pastilla de aspirina. ¿Para qué? Esto también previene y ayuda un poco a lo que está pasando con el corazón. O la nitroglicerina, que esto ayuda a que el corazón se relaje un poco más y que no tenga tanto esfuerzo para que así no se canse de una manera en la que nosotros o en la que ya en el hospital se pueden hacer cosas las cuales no van a funcionar. Algunos síntomas es el dolor de pecho persistente que ya habíamos hablado, dolor de cuello en el brazo que se va pasando hacia el brazo, en el hombro. También se coloca una piel fría, se coloca pálido y el paciente ya empieza también con síntomas respiratorios los cuales él no puede controlar. Los malestares gastrointestinales también son comunes, pero no comunes en personas las cuales tienen una edad menor. Esto es más que todo frecuente en personas de la tercera edad de más de 65 años que tienen los problemas gastrointestinales que también pueden proceder de esto que estamos hablando, que es del corazón y los infartos en el miocardio. ¿Qué hacer? Nosotros como primeros respondientes, lo primero que debemos hacer es mantener la calma. Si nosotros mantenemos la calma, hacemos que el paciente mantenga la calma y que también se relaje. Mantener al paciente en una posición cómoda, la cual no tenga que hacer esfuerzos. No se le puede dar ni bebida ni comida al paciente. Activar al SEM inmediatamente. Nosotros como primeros respondientes tenemos que activar al SEM en cualquier caso. Pero siendo este caso, primero debemos de ayudar también al paciente, ver cómo se encuentra y de inmediatamente, si también estamos acompañados, poder activar al SEM. Esto es algo lo cual se puede evitar y cuáles son procedimientos los cuales también se pueden evitar, por lo que yo ya dije que es la prevención de nosotros. Si nosotros como pacientes y como personas tratamos de prevenir este tipo de cosas de salud, no van a tener que pasar muy seguidamente. Si pasa muy seguidamente, ya también eso lo tiene que ver es un cardiólogo, ya eso lo tienen que ver especialistas en el tema, porque si tú lo tienes una vez y te ayudan y lo tienes la segunda y la tercera, son cosas que se van a ir desarrollando, entonces va a ser que el corazón y los músculos del corazón vayan perdiendo fuerza. Entonces mientras tú más tengas, más posibilidades vas a tener de morir. Y esto, lo ideal es que en alguno de estos síntomas que tengamos es inmediatamente acudir al médico.